Amén. Bueno, el tema de todo este mes de agosto ha sido volver a las sendas antiguas. Y hemos estado orando los martes, hemos estado hablando algunos jueves. Y Dios quiere que usted y yo nos volvamos nuestra mirada hacia Él. Y cuando hablamos de sendas antiguas, el versículo lema que hemos estado hablando en todo este mes es Jeremías 6:16, y vamos a leerlo de nuevo. Lo hemos leído ya varias veces, pero vamos a leerlo de nuevo, porque siempre que leemos la palabra del Señor, algo nuevo hay para nuestras vidas. Amén. Dice así: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y ahora hay algo muy que se está gestando mucho en la humanidad. La humanidad camina hacia lo nuevo, la humanidad camina hacia lo masivo, hacia lo moderno, hacia lo atractivo, hacia lo que está de moda. Pero necesariamente lo que está de moda, lo más nuevo, lo moderno, a veces le conviene al hombre o le conviene al Hijo de Dios, para ponerlo más puntualmente. El día de hoy, hablar de la necesidad de volver a las sendas antiguas a veces es visto como anticuado, como algo fuera de moda y quizá imposible. Ahora, cuando tratamos a nuestros hijos adolescentes, a veces nos salen con algunas frases: es que eso era en su tiempo, ¿se acuerda? ¿A usted le han dicho eso en algún momento? Es que eso era antes, cuando usted era joven. Ahora es así. Y a veces en la iglesia de Cristo, cuando hablamos de las sendas antiguas, de volver a lo de antes, es que eso era lo de antes, es que ahora es así. Y a veces parece muy imposible. Muchos piensan que cuando se habla de sendas antiguas, es volver a los ritos y formas vacías que no cambian vidas. Pero eso no fue lo que tenía en mente Dios cuando le dijo a Jeremías que le dijera a Judá que considerara sus caminos y volviera a las sendas antiguas. Dios, en su misericordia, le estaba dando a Judá una última oportunidad para arrepentirse. Y esa salvación era que ellos debían volver a las sendas antiguas. Y a veces se malentiende que volver a las sendas antiguas es lo de antes. No pintarse en aguas para abajo, volver a ciertos legalismos, volver a una vida mediocre disfrazada de espiritualidad. Pero ¿qué significa volver a las sendas antiguas? Y aquí tengo varias preguntas. Dice: la senda antigua es volver al modelo de la iglesia primitiva, donde el ministerio constituía el gobierno eclesiástico, colaborando entre sí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso lo encontramos en Efesios 4:11, un versículo muy conocido. Efesios 4:11 dice: y asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora la iglesia moderna carece de estas personas. Ahora todo se ha modernizado. Ahora ya no hay tanto como antes. Y ahora no vemos tantas cosas que veíamos antes. ¿Por qué? Porque la iglesia ha mutado, porque la iglesia ha cambiado, porque la iglesia ha dejado de hacer muchas cosas que antes hacía.
La senda antigua es la necesidad de la iglesia de volverse a Dios. De nuevo al nivel de unción, de poder, de autoridad, milagros, sanidades y prodigios. Ahora en estos tiempos ya no vemos tantos prodigios, tantas sanidades, tantos milagros. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha apartado de ese caminar. La iglesia ha dejado de tener necesidad de volverse a Dios. Ya no lo ve tan importante, ya no lo ve tan necesario. Ya no siente la necesidad de orar, ya no siente la necesidad de buscar a Dios, ya no siente la necesidad de cantarle, ya no siente la necesidad de nada. Y a veces nos preguntamos, ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con el mover que había antes? ¿Qué ha pasado con la autoridad? La senda antigua es la necesidad de la iglesia en una visión fresca. Y cuando hablo de una visión fresca, no es nuevas revelaciones. Es que Dios se revela a la vida del ser humano, le hable. Porque a veces la iglesia se ha llenado de liturgias, de cosas, de pensamientos de hombre, y a veces ha dejado o ha permeado que Dios deje de hablar a la iglesia. Se ha llenado de pensamientos de hombres y he dejado de depender del Espíritu Santo. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de un liderazgo verdaderamente espiritual. No de gente carnal, gente sin visión, gente sin unción. Porque eso lo que va a hacer es estorbar en los tiempos de restauración que Dios quiere. Es necesario un liderazgo espiritual ungido con visión y con compromiso que entienda su responsabilidad. Y aquí le hablo a la gente de este lugar, líderes o gente que sirve en esta casa. ¿Sabe cómo se logra eso? Volviéndonos a Dios nuevamente. Gente que entienda su liderazgo espiritual, gente ungida, gente con visión y con compromiso y que entienda su responsabilidad. Pero para lograr eso debemos volvernos al Señor. La senda antigua es la necesidad del milagro de la habitación de Dios en medio de la iglesia. No es solamente una visita temporal de domingo, de martes, de jueves. Es una relación diaria con el Señor. Es la permanencia permanente de Dios en medio de nosotros. Que habite, que more, que gobierne y que dirija a su pueblo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo estaba activo, estaba presente, estaba hablando, estaba dirigiendo, estaba discipulando y estaba revelando y también estaba disciplinando. Hace falta, hermano y hermana, que el milagro de la habitación vuelva a la iglesia. Porque a veces uno oye comentarios de personas, uy, qué culto más feo, hoy no sentía a Dios, uy, qué música esto, uy, qué palabra más fea, uy, qué esto, el otro. ¿Será que nos hemos dejado de sentir la necesidad del milagro de Dios en nuestra habitación en medio de la iglesia? Y cuando hablamos de iglesia somos nosotros mismos, porque esto es un templo físico. ¿Será que hemos dejado aquellas primeras cosas? Cuando orábamos más, cuando ayunábamos más, cuando nos metíamos más en la presencia de Dios, cuando nos chollábamos más las rodillas delante de su presencia. Volver a las sendas antiguas es darle el trono a Dios. Hoy en día, en medio de la iglesia, en medio de usted y en medio de mí, muchas veces ya Dios no tiene el trono.
lo tiene la televisión, lo tiene Facebook, lo tienen los amigos, lo tiene el trabajo, lo tienen los hijos, lo tiene la esposa, lo tiene el esposo. Lo tiene cualquier otra actividad fuera de Dios, porque ya Dios no tiene el trono en nuestros corazones, en nuestra forma de vivir. Pero debemos decirle al Señor: Señor, nuevamente toma el trono de mi corazón, toma el trono de mi forma de vivir, y que Él sea el que dirija nuestro camino y no nosotros mismos. Volver a la senda antigua es extirpar la religiosidad de la iglesia. No más ceremonias muertas, que si se hizo algo, no se hizo nada, sin rito, sin vida, sin presencia, sin poder, sin unción. Ya no más vivir de apariencia y falta de profundidad de la palabra de Dios y la espiritualidad. Sabe, hermano, y hermana, esto se lo digo con todo el amor y con todo el respeto y con todo el corazón. Muchas veces, cuando llegan a nuestra vida circunstancias, flaquezas, desavenencias o bajo estado espiritual, muchas veces lo que queremos hacer es bajarnos de la barca y no seguir más. Yo conocí una persona que no es de esta iglesia, que cuando venía estos tiempos de desánimo, de religiosidad, de baja espiritual, de crisis emocional, de crisis espiritual, de una depresión espiritual, porque cuando hay depresión en lo natural, no se quiere bañar la gente, no quiere comer, no quiere ver a otros, no quiere hacer absolutamente nada. Y hay depresión espiritual: ya no quiero orar, ya no quiero buscar a Dios, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer el otro. Y esa persona, cuando estaba en esto, se tomaba un año sabático, literalmente. No se congregaba, no buscaba a Dios. Venía cuando sentía, cuando quería. ¿Por qué? Porque estaba en crisis, en pruebas, en flaquezas de baja espiritualidad. Y es cuando estamos en eso, es cuando más debemos de buscar de Dios. Es cuando más debemos sumergirnos en Él. Que quite de nosotros todo lo que estorba. Porque sabe, hermano, si no sabe qué es lo que va a pasar. Porque si no, Dios revela y usa sus instrumentos para comenzar a desenmascarar y revelar nuestra verdadera condición espiritual. Volver a la senda antigua es recibir una fresca unción. La unción no viene por título, la unción no viene por ninguna otra cosa. La unción y el llamado es por obediencia, por vivencia, por sumisión y por entrega. Y en esa sumisión y entrega la persona estudia la Biblia sin exaltarse o jactarse por ello, pero a la vez sin ser ignorante de la palabra. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? El pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Hay videos de van y videos de vienen donde hacen esto, donde hacen el otro. Un día me mandaron unos arcángeles que iban a llegar a no sé dónde. Entonces, ¿por qué se va la gente redondita? Porque no busca la palabra de Dios. Ya no siente la necesidad. Ya no siente la necesidad. Volver a la senda antigua es volver a recibir la palabra del Espíritu que dé vida a la iglesia. Palabra que nos confronte, palabra que nos cambie, palabra que nos sane, palabra que nos discipline, palabra que nos prospere, palabra que nos libere, palabra que nos dé victoria, palabra que haga algo permanente en nosotros, palabra que produzca un cambio en la iglesia y un efecto de vida. Palabra de revelación que nos saque del hueco donde muchas veces nos encontramos y nos lleve a aguas profundas, a otro conocimiento de Dios.
Porque cuando no tenemos esa necesidad, estamos tranquilos como estamos. Y solo nos gusta que nos diga, Dios te va a usar. Pero no nos gusta cuando nos dice, te quiero corregir, te quiero cambiar. Por eso es necesario que volvamos a lo de antes. Porque antes había una relación más estrecha con el Señor. Hablábamos más con Él. Por eso la palabra nos dice que la palabra nos redarguye, nos levanta, nos cambia. ¿Cree usted que necesitamos palabra que nos confronte? ¿Ah? ¿Por qué este señor presidente ha levantado tanta roncha? Porque él ha dicho palabras confrontativas. Necesitamos palabra que nos cambie, palabra que nos sane, porque estamos muchas veces, tal vez estamos sanos en lo físico, pero enfermos en lo espiritual. Palabra que nos discipline, que produzca un cambio en la iglesia y un efecto de vida diferente. Hace unos 15 días estuvo una hermana invitada en la reunión de mujeres. Y Dios le habló a muchas mujeres de su condición espiritual o de su condición actual. Y nos confirmó cosas acerca de la iglesia. Por eso, cuando hay una palabra de Dios, uno sabe que es de Dios. ¿Por qué? Porque nos confirmó acerca de los atalayas que hemos estado hablando. Nos confirmó acerca de las sendas antiguas. Pero ¿sabe qué nos dijo, hermano y hermana? Por lo cual debemos orar y pararnos como iglesia. Que sobre esta iglesia hay una nube de crítica y murmuración terrible. Y debemos pararnos a orar por eso. Porque la murmuración, como estuvimos hablando hace un poco, detiene el caminar del pueblo. Y cuando uno oye eso, y no hablamos de nada con la hermana, usted entiende, Dios está en el asunto. ¿Te habló o no te habló, Sarusca? Te habló. Le habló a la hermana Cristina que estuvo ese día, con cosas que ella está tratando. Y muchas veces no es nuestra carne, porque el diablo nunca nos va a mandar, vaya ore, vaya cambie, vaya busca al Señor. Usted entiende que es el Señor el que está hablando. Por eso necesitamos palabra que nos confronte y que nos cambie. ¿Te habló o no te habló, Eriquita? Te confrontó, ¿verdad? Volver a la senda antigua es extirpar la mundanalidad, la tibieza y el legalismo de su iglesia. Los creyentes incrédulos. Hay creyentes que en la iglesia tengo que ver para creer. Y la palabra nos dice, bienaventurados los que creyeren sin ver. Dichosos aquellos que creyeron sin ver. A los tibios, hay creyentes tibios. ¿Qué dice la Biblia de los creyentes tibios? ¿Cómo los prefiere Dios? ¿O fríos o calientes? Pero tibios no. Hay gente en la iglesia medio chuletona.
legalistas, hay religiosos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No podrán disfrutar de la gloria postrera que viene para su iglesia porque no soportan la corrección y la amonestación a caminar en rectitud y en santidad. Cuando usted va y ora por alguien y usted le señala su pecado, no, el pecado déjenmelo ahí tranquilo. Yo estoy bien así como estoy. Cuando uno le dice a la gente, tenés que cambiar, tenés que buscar más de Dios, tenés que orar más, tenés que congregarte. Bueno, ahí después hablamos, ahí después nos ponemos de acuerdo. Volver a la senda antigua es restaurar la seriedad y el celo por las ofrendas y los diezmos en la casa de Dios. En el libro de 1 Corintios dice que el primer día de la semana traían ofrendas según habían sido prosperados. No como un ritual, sino conforme habían sido prosperados. Antes en las sendas antiguas era un gozo y una alegría venir a darle al Señor porque estábamos agradecidos. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia? Que se han ido a los extremos. Están aquellos que si usted da, Dios le va a dar, da. Que si usted da esto, si usted pacta esto, que si usted hace esto. Y la gente se va desbocada. Y está el otro extremo, en donde hay que rogarles para que den. Han dejado la necesidad de agradecerle a Dios por lo que Dios les ha dado. Hay gente que ya no tiene la necesidad, ya no siente y ya no quiere darle a Dios. Y pregunto yo, ¿de dónde vienen todas las cosas? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. ¿De quién es usted? De Dios. Yo quiero que en algún momento cuando Dios me llame, Dios me diga, buen siervo fiel. Con lo poquito que te di a administrar, fuiste buen siervo. Por cuanto fuiste bien siervo. Una cosa que mami nos ha enseñado desde pequeñitos es, y ya lo hemos dicho otras veces, es darle el pancito fresquito a Dios. Y a mí, hermano, sinceramente se lo digo, a mí no me duele. Porque yo he entendido que lo mío no es mío, lo mío es de Dios. A mí no me duele dar un diezmo, a mí no me duele dar una ofrenda, a mí no me duele ayudar en una ofrenda especial, a mí no me duele traer una venta, a mí no me duele ir a dejar a nadie a la casa. Más bien ando viendo a ver a quién dejo. Porque yo he entendido que yo vivo para servir. ¿Cuál es ese dicho? El que no sirve para servir, no sirve para vivir, ¿es así? Porque yo he entendido que yo tengo que tener una vida de servicio para Dios. Pero a veces nos hemos ido en los dos extremos. Están los que se han ido en un solo camino y están los que están en el otro camino. Y poquitos están en el medio. ¿O no, Carlitos? Un día estos Carlitos nos va a hablar algo acerca de eso. Un día le vamos a dar la oportunidad. Volver a la senda antigua es obedecer a las autoridades espirituales en la iglesia como están descritos en su palabra, con respeto, con sumisión y con obediencia. Todo eso ligado bajo el orden de la palabra. Porque a veces hay muchos líderes que dejan mucho que desear. Pero ¿qué debemos hacer? Orar por esas personas. Pero como estamos hablando de Casa Grande,
Debemos actuar con respeto, con sumisión y con obediencia. Volver a la senda antigua es tener un equilibrio entre el espíritu y la palabra. La palabra es espíritu y es vida, es Jesucristo, la palabra encarnada. Y necesitamos más oración, más consagración, pero también necesitamos escudriñar, estudiar y aplicar la palabra en nuestra vida cotidiana. ¿Y sabe por qué muchas veces no hay equilibrio entre el espíritu y la palabra? Porque muchas veces lo que decimos con nuestra boca para afuera es que usted tiene que orar, pero yo no oro. Es que usted tiene que congregarse, pero yo no me congrego. Muchas veces de aquí para afuera decimos que otros hagan, pero yo no vivo ni practico lo que estoy diciendo. Por eso no hay equilibrio entre el espíritu y la palabra. Volver a las sendas antiguas es tener el poder del espíritu para derrotar al adversario y ser más que vencedores. Volver a las sendas antiguas es hablarles a otros de Dios. Es vivir una vida de gozo y trabajar para Dios y ser instrumentos de salvación. Cuando estábamos llegando a Cristo, cuando hacíamos nuestros primeros pasos, cuánta alegría teníamos en nuestro corazón por haber sido salvos. Cuánta alegría teníamos en nuestro corazón. Queríamos decirle a todos que Cristo me cambió, que Cristo me liberó, que lavó mis pecados, que ya no era aquella persona mal hablada, ni que fumaba, ni que tomaba, sino que mi vida había sido cambiada y transformada. Pero hemos dejado de hablarles a otros de Dios. Aunque no digamos amén. Hemos dejado la necesidad de trabajar para Dios y ser instrumentos de salvación. Por eso el próximo mes, hermano, que vamos a hablar de que Dios tiene un propósito con mi familia, uno de los temas va a ser ¿por qué mi familia no está en Cristo? Y vamos a analizar qué puntos hemos tenido nosotros de culpa de que nuestra familia de pronto no esté en Cristo. De pronto va a haber algunas cosas externas que han permeado, pero hay unas cosas que son internas, que nosotros como padres, como madres, como familia, hemos permitido. Dios nunca le ha pedido a su iglesia modernizarse, ni acoplarse a los rudimentos de este siglo. Tampoco le ha pedido a ningún cristiano modernizarse ni actualizarse a la luz de los pecados de este mundo. Es que si afuera lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Es solo un baile. Es una cervecita nada más. Dios siempre nos ha dispuesto sus sendas antiguas para que podamos andar por ellas, porque en esas sendas, según el versículo que leímos ahora, hallaremos reposo para nuestras almas. ¿Por qué reposo para nuestras almas? Porque si tomamos otro camino diferente, no vamos a estar tranquilos, vamos a estar angustiados, vamos a estar preocupados. Como decía el hermano Pablo, cuando estaba en un tiempo en el mundo, no podía pecar tranquilo. Puedes poner el de Jeremías nuevamente, ¿vale?
Jeremías 6:16. Por eso Dios nos dice que nos paremos y miremos qué camino estamos tomando, andando. ¿Seguimos teniendo la misma necesidad de antes? Y yo quiero que usted haga un autoanálisis. ¿Se acuerda usted cuando llegó a Cristo? ¿Se acuerda usted? Hoy, años después, para no decir años después, ¿seguimos teniendo las mismas necesidades que al principio? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Los tiempos de antes a los de ahora han cambiado mucho, ¿cierto? Antes la mayoría de mujeres estaban en sus casas, ahora hoy tienen que trabajar los dos, y hay un montón de cosas que han ido cambiando las prioridades en nuestra vida. Pero algo que no debe salir de prioridad se llama Jesucristo. A mí me preocupa enormemente el tipo de personas que se toman tiempos sabáticos. Gente que pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año o más. Y no sienten la necesidad verdadera de Dios. Ya no sienten congregarse, ya no sienten venir. Han sido permeados. Han dejado de tener la necesidad en Dios. Y quiero cerrar, porque quiero orar al final. Y vamos a leer Apocalipsis 2:4. En la traducción lenguaje actual. Aunque ahí le está hablando al ángel de la iglesia, al pastor. Pero yo creo que el versículo 4 y el versículo 5 no solamente es para él, sino para la iglesia. Y dice así: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Dios se le está diciendo al ángel de la iglesia, pero perfectamente esa palabra aplica para usted y para mí. Sin embargo, ¿qué nos dice el Señor? Hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como cuando me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. La palabra nos dice que debemos de cuidarnos en nuestro camino, porque otro puede tomar nuestro lugar. Yo no quiero que Dios me castigue. Por eso hay que esforzarse. Y no venir religiosamente para que Henry me vea, o el pastor lo vea, o Alfredo vea. Es venir porque yo tengo una necesidad verdadera de cercanía con el Señor y necesito estar con Él. ¿Te hace falta Sarai cuando no la ves?
Mi hermano Oscar le hace falta a la hermana Marlene cuando no la ves. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Me hacen falta cuando no los veo. Me hacen falta cuando no los hablo. Es tiempo de pararnos y ver por los caminos y observar si en este siglo XXI realmente nos conviene seguir la corriente de este mundo o volver a las sendas antiguas del Señor. Antes en las sendas antiguas dábamos todo por el Señor. Porque uno entendió que el Señor lo dio todo por uno. El Señor lo dio todo por uno. Cada vez que yo leo eso y no puedo imaginar en mi mente cuando Jesucristo le dijo al Padre: yo voy a morir por ellos, no te preocupes. Yo me bajo de mi trono de gloria y me voy a humillar hasta lo sumo. Me voy a hacer pecado. Voy a tomar el pecado de la humanidad y voy a morir por ellos y voy a entregarme. Y a veces eso lo utilizamos muchas veces para evangelizar y para hacer que la gente se acerque a Cristo. Pero también es un recordatorio de usted, hermano y hermana, que tiene 1, 2, 10, 20, 50 años en Cristo, que ese sacrificio sigue vigente y ese amor sigue vigente. Esa sangre sigue reflejada en nuestra frente. Cada vez que el Señor nos ve el sacrificio de su Hijo en nosotros. Por eso la Biblia nos dice: ya no vivimos usted y yo, vive Él en nosotros. Eso es volver a las sendas antiguas. Ya dejar de mandarme yo. El que manda es el Señor. Y el que determina los caminos del hombre, ¿quién es? El Señor. ¿Cuántas veces hemos metido la pata por andar en un mal camino o por una mala decisión? A veces es mejor parar y preguntar. Ahora que ando con Edwin en la calle, a veces el Waze lo engaña a uno. Tengo que parar y preguntar. A veces, hermano, el Waze que usted y yo tenemos nos hace errar. ¿Sabe cuál es el Waze de Dios? Su palabra. Si estás perdido, busca la palabra. Si estás desconsolado, busca la palabra. Si necesitas ayuda, busca la palabra. Volver a las sendas antiguas. Es la necesidad que tiene la iglesia de volverse a Dios. De volverse a Dios. ¿Me puedes ayudar, Alfredito, con una canción? Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Y vamos a cerrar con una canción lema que hemos tenido en todo este mes, porque es una canción verdadera para nuestras vidas. Y
Disculpe si hoy la palabra estuvo un poquito fuerte, pero necesitamos que la palabra nos confronte muchas veces y nos haga entender, ¿por dónde vamos? Tal vez debemos ir a San José, pero vamos por Turrialba. Y tenemos que regresarnos de nuestros caminos. Y no crea, predícate, predicador, porque si la palabra no nos confronta a nosotros, no nos dice, mira Henry, tenés que cambiar, tenés que mejorar esto, tenés que ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor líder, tenés que dar el ejemplo en esto, en esto, en esto, en esto. Dios quiere que tengamos una necesidad de una verdadera búsqueda espiritual. No como dice ese cántico, cantar por cantar. Porque cantar por cantar lo hace alguien. Dios lo que busca es gente que la adore, gente que le exalte. Volver a la senda antigua es recibir una fresca unción. Dios llamó a un doctor, a un cobrador de impuestos, llamó a un pescador. Dios llamó a personas, no llamó a títulos, no llamó a jerarquías sociales. Dios tomó a aquellas personas porque tenía un propósito. Y no es que Dios no use gente preparada, claro que sí, que Dios usa gente preparada. Usó a Daniel, usó a José, los llenó de virtud y sabiduría y los puso en puestos de eminencia, y Dios se glorificó en esas personas para un propósito. Dios quiere usarte y quiere usarme, pero Él necesita que como iglesia, cuando hablamos de iglesia es usted y yo, que como iglesia nos volvamos de nuevo al Señor. Aleluya. Señor, mira a mis hermanos y mira a mis hermanas, Señor. Mira todas aquellas cosas, Señor, que a nivel de iglesia, de personas, de familias, de comunidad, hemos permitido, Señor, y hemos dejado, Señor, que entre en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y ha afectado, Padre, no solamente la familia, a la congregación y como iglesia, Señor, como personas, Señor. Todo aquello, Señor, que yo he permitido, Señor, todo aquello en lo cual ya he dejado de sentir la necesidad, porque me he vuelto religioso, porque me he vuelto conformista, porque ya me da igual ir o no ir, me da igual dar o no dar, me da igual sentir o no sentir. Tráeme de nuevo, Señor, a tus sendas, aquel primer amor, aquellas primeras experiencias, en donde el simplemente hecho de estar en tu presencia hasta escalofríos me daba, porque te sentía obrando en mí. Tal vez Dios te ha dado dones, virtudes y talentos, y conforme ha pasado el tiempo, se han sido enterrados.
Dios quiere que los desentierres, que los uses y que los pongas por obras. Dios quiere usar a la iglesia como testimonio vivo de salvación. Dios quiere levantar de nuevo a su iglesia a volverse a los caminos del Señor, y que seamos instrumentos de su poder y de su verdad. Pero también Dios quiere levantarnos para edificar la obra del pueblo de Cristo. Dios necesita levantar a gente con palabra, con unción, con el toque del Espíritu Santo, en sanidades, en milagros, en prodigio, en palabra de ciencia, en palabra de profecía, para la edificación del pueblo. Para decirle a aquel que de pronto está desviado de su camino: mira, el Señor te dice esto, tienes que cambiar. El problema es que si no cambiamos, va a venir otro, y Dios va a levantar a otro y nos va a desenmascarar y nos va a decir nuestra verdad espiritual. Cambiemos, mejoremos, porque a la final, hermano, pronta está su venida. Pronta está su venida. Y Dios quiere una iglesia que le espere, no una iglesia dormida. Dios quiere una iglesia que esté preparada, no una iglesia ignorante. Dios quiere una iglesia que le reconozca y le alabe por lo que es y no por lo que Él da. Señor, gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros, hermano. Porque todos necesitamos volver nuestra mirada de nuevamente al Señor y revisar nuestros caminos y ver nuestros caminos y revisar nuestras sendas, revisar nuestros pasos y el camino recorrido, para que el camino que de ahora en adelante lo caminemos de una mejor manera en el Señor.